Buenos días. ¿Las personas que están en Zoom me escuchan? Las personas que están en Zoom no se escuchan.
Realmente relativamente cerca, sí. Hola, ¿escucha? Sí, se escucha.
¿Aló? Entonces vamos a dar buenos días a todos, buenos días a los que están conectados. Vamos a dar inicio a la reunión de este miércoles. En esta oportunidad el Servicio de Farmacia y Nutrición Clínica, a través de la químico farmacéutica Daisy Miranda, nos va a hablar sobre nutrición parenteral, estabilidad, optimización y desafíos por desabastecimiento. Esto es un tema. Ya Daisy, cuando quiera. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación de Pediatría y Farmacia que me designó a hablar este tema. Es un tema bastante específico y árido, que uno de mis mensajes es aterrizar esto químico a un poco más, que se entienda a nivel del lenguaje farmacia, a nivel de los médicos, que entiendan lo que queremos decir. Eh, Breve, un poco qué es la nutrición, vamos a hablar del punto de vista físico, químico y clínico. Esta charla es de estabilidad, desabastecimiento. No sé qué pasó, se me salió modo de presentación. Sí. Ay. Que es un medicamento de alto riesgo. Algunos errores de medicación en nutrición parenteral, lo que hablé recién, la importancia de la estabilidad, pero desde lo árido de algunos conceptos, bajarlos a la bajada local, que se entienda. Eh, Perdón. Y conceptos diferentes que es interacción, compatibilidad, estabilidad de algunos nutrientes, el rol de los insumos y las condiciones ambientales donde se administran estas mezclas. Y para finalizar, la problemática mundial de ese desabastecimiento, algunos ejemplos de nutrición, pero esta es una problemática que pega no solamente a la nutrición, pega a los fármacos, a los oncológicos, a terapias huérfanas, y que debiésemos pensar los clínicos para abordar esto. Solo dos palabras, la nutrición parenteral es el último soporte nutricional en los pacientes. Todo el mundo sabe que si el paciente come hay que utilizar la vía enteral, pero a veces esto no se puede o no permite progresar y es la última escala terapéutica de la nutrición parenteral, que es nutrición, pero si bien se piensa como un fármaco. Es lo menos fisiológico para alimentar a nuestros pacientes, hay que tenerle respeto, minimizar los riesgos con todos los cuidados. Algoritmos, hay muchos. Si la vía enteral funciona, se utiliza la vía enteral. Si no podemos progresar, cae el mundo de la nutrición parenteral y lo que uno piensa siempre como clínico. Yo no soy médico, pero soy parte del equipo. Quiero transmitir en esta reunión clínica la visión de farmacia, pero también la parte del equipo de nutrición de la que soy parte, para que nosotros pensamos en las proteínas, pensamos en los micronutrientes, macronutrientes, pero a veces pensamos en más cosas que ustedes no se dan cuenta, como la estabilidad, el calcio fósforo y otras cosas que las pensamos, pero que no las decimos tan y estamos un poco con los insumos para garantizar que este soporte al término de la administración del paciente sea lo más óptimo posible. ¿Qué es la nutrición clínica? Es una disciplina que ocupa la prevención, diagnóstico, tratamiento de los cambios nutricionales. Si bien nos importa la nutrición en general, ya sea, pero este soporte avanzado y vemos nutrición por exceso o defecto, y tiene 4 pilares: la atención directa al paciente, la investigación, la enseñanza y la gestión y la parte administrativa. Y aquí un poco, esto está descrito en las guías, es que amplificar el rol del farmacéutico, que tenemos en rol en toda la etapa, la nutrición desde el screening, con el equipo nutricionista o el médico nutriólogo, ALUA, la nutrición igual es una disciplina bastante pediátrica, entonces es un paciente que no es nuestro, es prestado, y es una conversación constante con las unidades clínicas de qué hacer en beneficio de este paciente. Tenemos implicancia en el desarrollo de plan nutricional, en elaboración de las mezclas, cuando monitorización junto a todo el equipo. Participamos en programas de nutrición parenteral domiciliaria y calidad del proceso, entre otros.
¿Y qué es un equipo de asistencia nutricional? Es un grupo de profesionales que incluye al menos el farmacéutico, médico, enfermero y nutricionista con experiencia en provisión de soporte especializado. Al menos digo porque se suman otros profesionales, dependiendo del momento, que son muy importantes en la terapia, como kinesiólogo, asistente social, cuando hay que evaluar el domicilio del paciente si se va a esta terapia en casa, terapéutico ocupacional, fonoaudiólogo, y si se me queda algo fuera, no es, pero todos los profesionales somos importantes y son parte del equipo. Y aparecerán en ciertos momentos o transversalmente durante la terapia del paciente en su recuperación y todo. Y como dije, no es que las otras cosas no nos importen, porque si el paciente, el recurso es finito en cuanto a profesionales, entonces si el paciente está comiendo, está incrementando en peso, talla, en general no lo vemos y está a cargo del pediatra, del tratante en su unidad clínica, y aparecemos cuando en insuficiencia intestinal, por ejemplo, en AIDS digestivo que no podemos alimentar en un trasplante, ahí en proveer esta nutrición cuando no es lograda por otros métodos previos. Funciones del equipo, o sea, eso está demostrado, y beneficios: reducimos la complicación, los costos hospitalarios, la desnutrición. Sabemos que los outcomes de desnutrición son negativos. Los pacientes fallan de extubación, no cicatrizan. Entonces, y la nutrición es parte de la terapia de los pacientes de todos los sistemas, cardiológico, renal, y un poco conversamos, yo esto cuando paso la unidad, debe haber alguna notita de nutrición, aunque sea cortita, que el paciente está bien nutrido, y el que lea esta evolución debe saber, es parte importante de todos los sistemas. Algunos roles de los diferentes profesionales del equipo, aquí destaco el farmacéutico, no se ve muy bien, pero yo no estoy muy de acuerdo en esta definición, porque el rol del farmacéutico, pero esto es un problema del primer mundo y de países en desarrollo, que el rol del farmacéutico en general está asociado a la elaboración, principalmente la interacción, incompatibilidad. Y esto explica un poco de que no hay muchos farmacéuticos dedicados a la nutrición clínica, porque están abocados a esta labor de elaboración en la farmacia, y por tiempo, por competencias, no han salido a los pisos a ver pacientes, que eso estamos tratando de revertir y de crear una masa crítica de farmacéuticos que, si bien elaboren, también salgan a los pisos a la nutrición clínica. También esto está descrito en la literatura, que hay problemas en las universidades con las mallas. No hay, y pasa también, está descrito con los médicos y nutricionistas, que en las mallas no están los ramos de nutrición tan insertos, y eso es una de las falencias que hay para tener más profesionales. La nutrición parenteral, desde el punto de vista clínico, es proveer nutrientes de manera endovenosa. Ya lo dije, es lo menos fisiológico que hay. Nosotros no nos alimentamos en infusión continua, tenemos periodos de ayuno. En pacientes que no pueden utilizar la vía oral, ya sea por gravedad, por patología quirúrgica, o la pueden utilizar, pero no cubre los requerimientos y no podemos progresar por diferentes motivos. Entonces, no solamente destaco el régimen cero, es si tenemos un paciente, por ejemplo, un neonato con estímulo trófico, un cardiópata que está esperando una solución quirúrgica, si tenemos 30 de leche materna, tenemos que poner una nutrición parenteral complementaria si no podemos progresar, porque los 30 de leche estaríamos haciendo una desnutrición diatrogénica, y que eso no cubre los requerimientos de este paciente. Y para eso en la pediatría hay que tener claro cuánto necesita su paciente dentro de la variabilidad de los neonatos, un paciente, para definir mi soporte, mi hoja de ruta. Si bien no puedo progresar, ¿para dónde tengo que llegar y qué tan lejos estoy o no? Este es difícil de ver, pero debe emular un plato de comida, y uno ve esta leche amarilla con vitaminas, y debe ser adecuada en proporcionalidad y cantidad de nutrientes. Uno idealmente no se come 2 pollos sin arroz, es difícil de visualizar, y debe tener
porque la no proporcionalidad y la cantidad puede producir daño en los pacientes. Y es lo que queremos prevenir. Cuando como clínico uno indica una nutrición parenteral, insisto, yo no soy médico, pero soy parte del equipo, uno piensa en sacarla, no al tiro, cuando el paciente come, pero nosotros pensamos, todo paciente que necesita el soporte debe tenerlo. Pero vamos día a día, progresando con la leche, un poco la enteral, y pensamos en sacarla para que sea lo menos posible hasta garantizar que este paciente se alimente. Desde el punto de vista físico-químico, es una emulsión. Son compuestos solubles en agua, sodio, potasio, el aminoácido, la glucosa, y lípidos, que los lípidos son inmiscibles entre sí, o sea, entre el agua, perdón, y estable por cortos periodos. Compuesta de más 50 nutrientes que convivir 50 personas o 50 elementos es difícil y por eso tiene alto riesgo de interacción. Si uno ve al microscopio esto, una emulsión uno lo ve homogéneo al ojo humano, pero no es homogéneo. Como son inmiscibles el lípido en el agua, son millones de globulillos pequeños insertos en esta fase acuosa que el ojo humano no los logra discriminar. Y no es que no queramos gotitas pequeñas, porque esos no obstruyen los capilares. Lo que no queremos es estas gotas gigantes para hacer embolia pulmonar y todo. Entonces, nos vemos, son millones, y la capacidad de los humanos son 50 micras, y la capacidad para hacer embolia pulmonar son más de 5 micras los glóbulos de grasa. Entonces, por eso no es soluble en sí, pero no queremos gotas grandes. No queremos porque nunca se van a unir, pero queremos la mantención en el tiempo, la administración de este soporte, que estos globulillos se mantengan pequeños durante todo el tiempo de la administración, y vamos a ver otros fenómenos que no se presenten, como los precipitados, calciofosfato, lipoperoxidación de los lípidos, el enranciamiento, entre otros fenómenos. Es un medicamento de alto riesgo. Los medicamentos en sí mismos, la parenteral está descrita, y por componentes individuales que le podemos echar, como glucosa en alta concentración, sodio, potasio y algunos fármacos que se le pueden utilizar como insulina. Los altos riesgos no son todos los medicamentos del arsenal o disponibles. Son medicamentos que han en la cadena de uso, desde la prescripción, dispensación, todas las etapas, han producido daño y muerte en los pacientes. Está la parenteral, están los medicamentos de estrecho margen terapéutico, están los que tienen varias vías de administración, por ejemplo, metrotrexato, entre otros, y su manejo es de medicamentos. Algunos ejemplos, hay muchos en la literatura que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Prescripciones, se corrieron un 0, aquí una parenteral isosmolar con daño neurológico, bajo aporte, sin glucosa, parenterales que uno dice, pero ¿cómo? Se le pasó al farmacéutico, se le pasó al médico. Gente ha muerto por parenteral sin glucosa y daño irreversible en el cerebro. Esto es real, no es malinterpretaciones de glucosa. Y hubo una alerta en el año 94 de la FDA, que murieron varios niños en Estados Unidos, y les hicieron biopsias post-mortem y tenían cristales en los alvéolos de calciofosfato, y ahí botó unos titulares, la parenteral es veneno, mata y todo, lo que quedó un poco en ese tiempo, pero después con buenas ecuaciones, la parenteral, no podemos no dar parenteral porque se nutren los pacientes, porque un riesgo precipitar, tenemos que calcular las ecuaciones, tenemos que ver los aportes en ese sentido para no producir daño, que a posterior salieron muchas publicaciones y ecuaciones para cálculo. ¿Qué es estabilidad? Es la capacidad que tiene un medicamento en su envase original de mantener sus características. Según Farmacopea es más o menos 10% el rango, porque la parenteral es un producto magistral. Entonces es dinámico y puede tener variabilidades, pero tiene que estar dentro de este rango, y eso aplica también para los medicamentos. Y compatibilidad es distinto en relación a dos o más componentes entre sí que puedan hacer un precipitado, oxidarse, y que falla la calidad como de este producto.
Los principales manifestaciones de interacción y de inestabilidad son el calcio fosfato. Lo vamos a ver, el calcio fosfato es una sal insoluble por definición. Uno a un pH más ácido, que lo vamos a ver, la parenteral, su estabilidad es pH 5 más o menos, lo hace más soluble dentro de su insolubilidad. Entonces a pH más básicos uno favorece la forma más insoluble. Otro fenómeno es la separación de la emulsión, que los lípidos se formen estas gotas más grandes, los vamos a ver por qué, y se forme una nata, se vaya para arriba, los lípidos son menos densos que el agua, son 0,98, por eso si uno ve una parenteral con una nata, eso por ningún motivo lo debe administrar, porque está la separación de las fases, eso ya no está homogéneo. Fenómenos de degradación de lípidos, se enrancian, son dobles enlaces, de cadena larga y generación de lipoperóxidos por condiciones ambientales, los vamos a ver. Fenómenos, los productos más lábiles son los lípidos y las vitaminas se degradan, ya sea a temperatura ambiente, por oligoelementos, por cobre, y otras descripciones menos, degradación de aminoácidos y glucosa, pero desde un punto de vista clínico, a mi juicio, de baja relevancia. ¿Qué se puede presentar? Los precipitados, calcio-fósforo, o precipitados lipídicos, de lípidos, separación de la emulsión. Hay algunos fenómenos descritos en la literatura como absorción y absorción de nutrientes, como la insulina, pero en algún momento con set de PVC no se podía adicionar. Para parenteral no se ocupan set de PVC, pero después hay papers que dicen que se pega, pero se despega y está disponible. Nosotros en la pediatría no la usamos, lo usan más los adultos. Fenómenos de complejación. Este es un fenómeno beneficioso que uno se aprovecha para la estabilidad. Los aminoácidos complejan fósforo o calcio, depende de la adición, para formar un complejo. El aminoácido está descrito como un factor de estabilidad y como compleja calcio tenemos disponible menos, porque está compleja el aminoácido, para precipitar con fósforo y producir un precipitado. Algunos fenómenos de fotolisis, como las vitaminas, un poco los lípidos, fenómenos de oxidorreducción, descrito la glucosa, y algunas formaciones de CO2, pero más descriptivos. ¿Qué uno debe considerar en relación a los ejes paciente, nutrición o la unidad en relación a la estabilidad? ¿Qué tipo de paciente? Los pacientes más susceptibles a daño son los neonatos, por los mecanismos inmaduros si generamos lipoperóxidos, un poco tiene sus mecanismos de defensa más depletados. Entonces uno debe pensar, este paciente, algunos usan terapia, los prematuros de nutrición parenteral, si tienen otras terapias oxidantes, otras comorbilidades, otros fármacos que fuesen ser oxidantes en relación a la lipoperoxidación. En relación a nutrición, uno debe fijarse en los lípidos, vitaminas, qué oligoelementos, qué bolsas existen en el mercado, bolsas EVA, etilvinilacetato, que dejan pasar el oxígeno a la nutrición parenteral, y un catalizador que oxida lípidos y vitaminas, y existen las bolsas multicapa que no dejan pasar el oxígeno en 100 veces. Entonces, en población, nosotros ya no elaboramos nutriciones en el hospital, pero antes todos usaban multicapa, los neonatos, por lo que expliqué recién, porque uno tiene, la parenteral es dinámica, están pasando cosas, uno no quiere que se degrade todo y no pasa eso, pero la población más susceptible era el neonato, entonces estos tenían multicapa todos los días. Cuando elaborábamos parenteral, administrar el mismo día, elaborar el mismo día, y fin de semana todos multicapa, porque uno administraba 24 horas o 48 posterior a la elaboración, que era el último día, el día viernes, el día hábil, por la premisa de oxígeno, de minimizar la degradación por los días. Y existen también, para favorecer la estabilidad, infusores transparentes, la misma premisa, pero esta es premisa luz. También la luz es un catalizador de reacciones de oxidorreducción y de los doble enlaces de hacer lipoperóxido y degradar vitaminas. Bajada transparente los días, o los pacientes para entrar a laborar al mismo día, administrar al mismo día, y fotoprotegida, los infusores naranjos. Yo creo que los han visto en las unidades,
unidades de neo todos los días o parenteral elaborada, administrada posterior a 24 horas de elaboración. La neonatología también tiene condiciones particulares, mayores temperaturas y comunidad, insisto, todos los factores se suman, el tipo de lípido, la temperatura, pero uno debiese considerar en las unidades las temperaturas, la luz, por las mismas premisas que dije, oxígeno, y la neonatología tiene adicionalmente luz de fototerapia, que hay muchos estudios, yo no los voy a mostrar en honor al tiempo, aparte que el tema es amplio, que parenteral cubierta, no cubierta por luz de fotoperóxido, o sea, perdón, fototerapia, se disparan los peróxidos, ya sea en la parenteral, en los pacientes, en sangre, en orina. No hay puntos de corte en la literatura de lo que yo haya buscado que los peróxidos, un punto de corte que sean inocuos para el ser humano. Calcio-fósforo, hay muchas ecuaciones, como lo dije, el calcio es insoluble en sí mismo, es un poquito más soluble a pH. Hay muchos normogramas, de calcio-fósforo. Yo soy partidaria y con el equipo de que, si bien hay varias ecuaciones, no hay tantas y hay que buscar en varias, como equipo uno debiese definir las ecuaciones del punto de vista clínico que tengan relevancia. Eso lo define uno con el equipo, lo que defina riesgo. Yo no soy partidaria de calcular miles de cosas, estar todo el día, y que no pueda definirme riesgo, calculo. Entonces, uno tiene que juntarse con el equipo para ver qué calcula y qué es riesgo. Porque aquí hay la comparación de ¿para qué se usa para elaborar parenterales? Gluconato de calcio, no cloruro de calcio, porque se disocia más, entonces más riesgo precipitar. Y hay diferentes ecuaciones de estabilidad, son sumatorias de calcio y fósforo que pueden rondear desde los 30 a los 45, 60.000 equivalentes por la sumatoria por litro en la parenteral de cada sal. Tenemos un producto que se llama glicerol fosfato de sodio, más usado en la neonatología, no sé si lo conocen, que tolera mucho más fósforo, es glicerol fosfato de sodio, y se describe que es una sal soluble eterna porque tolera 160 la sumatoria comparado. Nos va a topar la recomendación del paciente. Yo creo que no es para todo. Y tolera mucho más calcio. El problema son de la estabilidad, son los neonatos que necesitamos mayores aportes en un menor volumen. Otra de las bondades que tiene el glicerol es que tiene más sodio, que los neonatos requieren más sodio que otras poblaciones, pero hay que tener ojo en la falla renal, tiene harto fósforo. Y para parenteral la estabilidad, cuando tenemos vexés o acidosis metabólica no respiratoria, se puede usar acetato, también tenemos aportes de sodio, porque la parenteral no se le puede echar bicarbonato, precipita con las proteínas. Los lípidos, un poco lo que describí, tenemos esta emulsión homogénea y cuando va inestabilizándose se forma esta napa, hay una etapa de que se van acumulando los glóbulos de grasa, se van juntando y esta es una parenteral inestable. ¿Cómo se hace esta estabilidad transitoria? Porque los lípidos son insolubles en el agua, como lo describí. La industria farmacéutica, esto es una ejemplificación de un glóbulo de grasa, le echa detergentes, emulgentes, oleatos de soya, lecitina de soya, y se cargan negativo para esto de una mano polar y una apolar para ser transitoria en esta fase soluble, y se negativiza. Y lo negativo con lo negativo se dispersa. Entonces aquí tenemos una situación ideal, los glóbulos se van acercando de grasa, y se van alejando porque lo negativo con lo negativo. Entonces, y lo que no queremos es, que lo voy a mostrar en otra foto, neutralizar esto, porque si neutralizamos, se empiezan a acercar y se empiezan a hacer estos glóbulos más grandes. Hay algunas definiciones de los lípidos de la parenteral, pero esto es teórico, uno no lo mide, viene de fábrica, que los lípidos solos en el envase deben tener no más de 0,5% en su composición, tamaño de 5 micras, que era el punto de corte que les dije
ocluir los capilares, y una parenteral no debiese tener más de 0,4 glóbulos de 5 micras en esta parenteral total. Podemos tener gotas grandes, pero pocas. Ese es como el mensaje. Y está definido, insisto, de estabilidad, de la farmacopea, que la estabilidad. Ya lo hablamos, tipos de bolsa, con sus bondades, factores de luz. La temperatura es un factor el aumento de temperatura es un factor de inestabilidad en la parenteral porque aumenta la cinética del sistema, aumentan las colisiones del calcio y fósforo, los lípidos, y se pueden formar los precipitados. Aparte de tener en desmedro la parte microbiológica, el aumento de temperatura es un riesgo para la parenteral. Y lo vamos a ver después, la adición de cationes, sobre todo +2, y no está recomendado los +3, como hierro, pero más magnesio, zinc, que son +2, lo como expliqué recién, neutraliza este detergente y pueden acercarse las gotas de lípidos a hacer esta gota más grande y la coalescencia. Solo mencionar, este es un metaanálisis que une como 6 estudios, han estudiado los lipoperóxidos, los canadienses y los franceses, que relaciona la fotoprotección, unieron en los estudios en este metaanálisis, y la fotoprotección completa, ya sea de la bolsa y de la bajada, previene mortalidad. La población más estudiada son los neonatos, y los autores postulan que no está estudiado otras poblaciones pediátricas más grandes que pudiesen ser foco de estudio, pero al menos uno debiese fotoproteger los neonatos o los parenterales domiciliares, por la prolongación del soporte, ya sea por años o por toda la vida, el riesgo acumulado de lipoperoxidación y de daño oxidativo. Mostrarles un poco nosotros con la doctora de Toro, que fue médico de acá, trabaja en la Católica y que trabaja mucho en la neonatología y hacemos varias cosas juntas. Siempre tuvimos la inquietud de las ecuaciones un poco que estaban en los libros en diferentes y que nos preguntaban mucho que dónde, qué calculo, qué no calculo. Y nos juntamos un poco para, de la evidencia como que había actual en el mundo, buscar qué creíamos nosotros, o sea, no nosotros, lo que leíamos, que era bueno de calcular o no. Y hicimos esta revisión con un poco con metodología SAMRA, un poco que es de recomendación, no es de la evidencia, un poco uno asocia todos los estudios que encuentra y da unas recomendaciones, y hicimos recomendaciones de qué creíamos que era, al menos había que calcular, y lo que les conté algo de los insumos y nutrientes del rol. Está aquí. Okay. Está en la tabla aquí que uno tiene que pensar en estabilidad. Insisto, acá en esto no estamos pensando en las proteínas, recomendación de paciente, estamos hablando de la estabilidad, pero uno debe considerar en relación a qué dispone de nutrición parenteral y cuáles son aportes sumados de electrolitos si es que le adiciona. Entonces, acá tenemos, para parenteral tenemos 3 disponibles aportes de sodio. Tenemos cloruro de sodio, acetato de sodio y glicerol fosfato de sodio. Y uno, si le adiciona estas 3 sales, tiene que calcular los 3 porque si no puede tener una falsa confianza que le echo menos sodio. Y lo mismo, tenemos 2 aportes de potasio y 2 y los otros son magnesio solo. Porque esto también nos va a repercutir en la estabilidad, lo que les voy a mostrar después, hay condiciones máximas de electrolitos para que no neutralice esta capa de lípidos y no se junten las gotas. ¿Qué debiese calcular al menos? Los aminoácidos son un factor protector de la parenteral. En sí mismo hay 2% en la parenteral, 2 gramos en 100 ml de mezcla, protege de ahí para arriba. Los aminoácidos tienen un factor protector.
tamponan muy bien la mezcla, no hay variaciones de pHs, en todo lo que adiciona uno, los lípidos son básicos, entonces, y son un factor protector adicionalmente a calcio y fósforo. Si yo tengo más aminoácidos, tolera más calcio fósforo la sumatoria. Los lípidos son un factor no desfavorecedor, pero como son insolubles, adicionarles de forma extrema, insisto, esto lo va a parar la recomendación del paciente, mucho lípido inestabiliza, se separa la emulsión, y muy poco también. Y hay recomendaciones de 1 o 1,5 para arriba, es estable esta mezcla en relación a lípido, estamos hablando de estabilidad. Hay ecuaciones de calcio y fosfato pensando en fósforo orgánico, que es el glicerol fosfato de sodio, o el fósforo inorgánico, que es el bifosfato de sodio al 15, o monofosfato. Cambian los puntos de corte, como les dije, con bifosfato al 15, los puntos de corte son 30, 45, y con glicerol son 160, por eso se habla de una sal como soluble eterna. pH alrededor de 5, tampona muy bien, y el magnesio se considera un factor protector porque quela fósforo que no precipita con calcio para... Esto es la situación, poco los que le... Esto es una... Aquí tenemos los glóbulos cargados negativos, y si uno le adiciona más 2, mayor cantidad o muchos más 1 cationes, que no pasa, se empiezan a juntar. Se neutraliza eso y se forma la coalescencia, que es un poco lo que les expliqué recién. Y hay recomendaciones de adición de electrolitos máximos. Toleran bastante bien los más 1, 180 miliequivalentes, uno no le echa. Insisto, esto es estabilidad, pero la recomendación por el paciente nos va a mandar, y por eso que son 2 validaciones farmacéuticas. Una es la recomendación en relación al grupo etario, al peso del paciente, cuánta proteína tiene, por ese lado, la condición clínica, y otro es si esta mezcla es estable del punto de vista de elaborar y que no precipite, porque podemos tener una parenteral súper buena en cuanto a aportes para nutrir a nuestro paciente, pero de alto riesgo de inestabilización, o viceversa, podemos tener una parenteral que no nutra a nuestro paciente y que no cumpla con las recomendaciones y sea muy estable en cuanto. Las dos suman y las dos pueden producir daño o no cumplir el objetivo final de nutrir a nuestro paciente y que no tenga daño. Tiempos de administración, no más de 24 horas, por riesgo microbiológico, esto está a temperatura ambiente. Hay puntos de corte, también las unidades menos 98, conservar, refrigerada previo a la administración. Hay algunas series, los americanos dicen 9 días refrigerada. En la práctica clínica no es con ciertos insumos, multicapa, pero uno no tiene la visualización de su paciente como está en 9 días. Uno pudiese un fin de semana, 48 horas, como lo hacemos con los domicilios. Los insumos, ya los hablé, las bondades de las multicapas y las EVA. Y bueno, después sí, quedaron dudas. Y ahora el otro tema del desabastecimiento, que no, como lo dije, no solamente influye en nutrición, es un tema muy candente ahora, está sumado a la escasez presupuestaria y a los medicamentos huérfanos. Los primeros reportes aparecen en la Primera Guerra Mundial. No es lo mismo una escasez local a nivel país o a nivel mundial, son cosas distintas. También influye la temporalidad, no es lo mismo que se descontinúe un medicamento, que no haya registro, o que falte por un mes, no es lo mismo. Y las definiciones son complejas, hay más de 20, algunos afectan la demanda y todo, o la oferta, pero debe incluir fabricación, causas de la escasez y factores que contribuyen y para minimizarlos. Este es un ejemplo en este paper de medicamentos que se han quebrado, todos se han quebrado, los antibióticos, los VIH, los de nutrición y algunos
de ejemplos de que está reportado que se quebró piperacilina, tazobactam. ¿Qué conllevó esto? Utilizar terapias alternativas con mayores riesgos, reacciones adversas, mayores costos, cancelación, lo mismo, se contaminaron la cefazolina, efectos adversos, mayores resistencias, cosas que uno debiese pensar, al menos, entre otros puntos, cuando se enfrenta a esta problemática. Pueden ser logísticas, nuestro país es súper largo, estamos como en el fin del mundo, entonces es un tema, aparte no somos mercado, los de Brasil son millones, muchos más que nosotros, entonces llegar para acá el flete, más encima no somos tantos para compra, no somos un mercado como tan seductor, por decir así, distancias geográficas, conflictos internacionales, pasó con Ucrania, pasa un tornado, también pasó, arrasó con una planta de nutrición parenteral en Estados Unidos, desabastecimiento, explota un volcán acá, hay problemas en los tránsitos terrestres pésimos, o sea, no es pésimo, pero es mal accesible. Y puede ser por aumento de demanda, baja producción o fallas de calidad que retiraron. Barreras también son las normativas, los registros de los fármacos, a veces hay variabilidad en las legislaciones de los países, la industria nacional, si tenemos producción local, si es importado, qué tipo de población tratamos. El problema en nutrición, los monoproveedores, tenemos con suerte de parenteral 3, algunos productos y algunos productos son monoproveedor, muchísimos, fármacos huérfanos, y el presupuesto, podemos tener un fármaco, pero no tenemos presupuesto para comprarlo, ya sea como hospital, como país, y afecta al mundo, al país, a las asociaciones de pacientes. Una cosa es que no se pueda, que falte un nutriente y que uno no lo pueda elaborar, o con menos, falla de calidad, la terapia, que falte un oligoelemento y todo, no es menor. Y uno debiese priorizar el riesgo. Paciente en régimen cero, estoy empezando nutrición, come, hará déficit de traza, no sé. Otra cosa es que no se puede elaborar porque falle la máquina, también pasa que no una máquina que elabora, no tenemos insumos para hacerla, para administrarla, entonces también ahí no tenemos los nutrientes, pero no lo podemos administrar, nuestros pacientes no la podemos. ¿Qué pasa? Descontinuación o retraso en la terapia, cambios de terapia, aumento de los costos, aumentos del error de medicación por la poca familiarización de esta nueva terapia, inseguridad de la terapia, aumento de eventos adversos, sumado en caso de nutrición que no son, y puede ser los oncólogos o otras, que no hay tantos profesionales que manejen esta terapia y más encima le sumamos riesgo porque tenemos que prescribir de otra manera. Reportes de parenteral hay varios y este es uno del año pasado, que se quebró todo, en una encuesta en Estados Unidos, macronutrientes 72%, se quebró todos los micro, eventos adversos 57%, y ellos hablan, los autores, de que existe la inseguridad de la parenteral y que debiesen las autoridades tomar cartas en el asunto para proveer a los pacientes de esta terapia y no su descontinuación. Aquí están las tablas, todo se quebró, insisto, macro, micro, set de infusión, bolsas, y algunas medidas que tomaron y que describen en esta encuesta los autores, ¿qué hicieron? Omitieron nutrientes, uno podrá decir es bueno o malo, pero es lo que hicieron, y todos lo hemos hecho un poco para salir, forzar la vía oral, se puede, pero si el paciente está en cero, puede ser, sacar nutrientes, etc. Lo que modificar la terapia, modificar los días, modificar las dosis, no sacarle, pero echarle menos, algo, puede ser discutible. También las sociedades americanas, en conjunto con las latinoamericanas, las vitaminas se quebran mucho, las endovenosas, y dan estrategias un poco para priorizar pacientes. Apenas el recurso se restablezca, deben todos los días, nutriciones todos los días, todo, y no debiesen
unas cosas que uno a veces no considera, no cobrarte menos, no cobrarte las vitaminas por separado, que algunos centros pasan. ¿Qué hemos hecho o qué se debería hacer cuando nos pasan algunas cosas y qué alternativas hay en Chile? Vitaminas pediátricas, hay que ajustarlas de adultos si se quiebran, que lo hemos hecho. Pacientes de riesgo 2 o 3 veces a la semana, come, no come, está en cero, es insuficiente intestinal. Bolsas multicapa, bolsa EVA, asumiendo que se va a degradar, por lo que dije, los peróxidos algo, ¿no? Población de riesgo, filtros interlíneas. Y una cosa, esta es una bondad para los tapones y los precipitados, pero no es que no se pueda no administrar una parenteral sin filtro, eso lo preguntan. Es una bondad y hay que tenerlo, no es porque no sea necesario, pero no es mandatorio. Antes la administrábamos sin nada. Acetato, no existe alternativa, vamos a ver. Glucosa también tuvimos quiebre de glucosa al 50, utilizamos para prescribir al 30. Los pacientes neo, riesgo de hipoglicemia, no nos dan los volúmenes, las cargas de glucosa, es un tema. Aminoácidos pediátricos, de adulto existen, si se quiebran los dos, estamos medio sonados, pero uno pudiese en una situación de emergencia utilizar los de adulto, pero no, porque los pediátricos tienen ciertas bondades, algunos aminoácidos limitantes, taurina, u otros en una cantidad un poco mayor por el desarrollo cerebral. Todo. Calcio, no se puede usar cloruro, al menos que menos ecuaciones más bajas, tendría algunas bondades, tienes menos aluminio, fosfato, glicerol, pero es más costoso. ¿Dónde puede ver uno qué productos están vigentes en el país? Porque es otro tema, en el ISP hay una parte, uno busca los productos, voy a hacer un ejemplo acá, uno puede buscarlo, por empresa, a principio activo, laboratorio, vamos a ver acetato, buscamos único proveedor, y pasó con el acetato. Y esto uno el análisis debiese hacérselo con todos los medicamentos huérfanos. ¿Existe otro proveedor? Sí, no existe. ¿Es quiebre nacional, mundial? Nacional, porque en el Perú había, en otros países. ¿Existe equivalente terapéutico? Sí, no, pero estoy haciéndole... ¿Lo podré adicionar a los sueros? Sí. ¿El bicarbonato lo puedo adicionar a la glucosa? Sí, me sirve. ¿Lo puedo adicionar a la parenteral? No, porque precipita. ¿Cuánto cuesta? 200 veces más. Ya. ¿Debería importarlo? Sí. ¿Para qué lo uso? Población de riesgo, acidosis metabólica, insuficiencia intestinal, tubulopatía. ¿Cuál es la presentación de este nuevo producto? Que eso es factor de error de medicación. Tiene otros 1000 equivalentes, tengo que considerar. Tendré que avisar a los prescriptores que ya no son 2000 equivalentes, son 3. Error de medicación. ¿Tengo un software asociado a la parenteral? La máquina tendré que programarla de otra. Entonces son cosas que uno debiese pensar y que dificultan. ¿Tengo otras vías de administración? Ya puedo usar el bicarbonato oral, pero si tengo la vía disponible. Y para terminar, un tema, nosotros, este es un mapa de elaboración de parenteral, el cambio del 2018 al 2024. A nosotros también nos pegó como hospital, cerramos nuestra central en el año 2022. Antes habían varias centrales, han cerrado varias y esto no está actualizado porque hay varios que el Barros Luco no está elaborando esto. ¿Cuál es el mensaje? Quedan muy pocas centrales en Chile, públicas y privadas, de hospitales, lo que también es un riesgo de desabastecimiento. Hay gente que no ha elaborado porque no tiene las centrales de mezcla adecuadas ante el ISP, pero hay otra realidad, gente que puede elaborar, pero no, los monoproveedores no le venden los productos, si bien tienen las dependencias, no lo pueden hacer, porque si no me venden, puedo elaborar. Entonces es una problemática actual. La nutrición es un medicamento de alto riesgo de interacción, se degrada, supervisión, se deben conocer los riesgos, la disponibilidad es finita, la disponibilidad de nutrientes también. Antes de desabastecimiento se deben definir los pacientes en riesgo, muy susceptible a quiebre, y la idea es que a veces visibilizar este tipo de soporte, a veces desconocido para mucha gente, y ante desabastecimiento o problemas de nutrición, uno debiese visualizarlo ante las autoridades, los entes reguladores, a todos para
abordar la problemática como equipo y como país y como red de hospitales. Gracias. Gracias, Daisy, por tu presentación. Bueno, está llena de conceptos técnicos que a uno como que les cuesta entenderlos, ¿ah? Porque es decir, hay una parte que no sé si es personal, pero hay un buen montón de información que uno como que no la elabora en forma clara. Lo que sí que está claro que uno sale, no sé, salí yo con la sensación de que es un susto indicar las parenterales. O sea, hay tanto factor de error y de complicación en un medicamento que va directamente al enfermo, no es un medicamento digamos, que elaboren órganos, sino que directamente puede provocar daño, que uno como que queda como preocupado, ¿ah? Y además que hay muchos elementos donde en la elaboración hay muchos pasos. ¿Cómo se puede esto automatizar un poco más? O sea, que hoy día con los procesos computacionales y la informática, que todos estos pasos que uno tiene la sensación de que son muy humanos, de ir agregando o quitando o cambiando productos en la elaboración de una determinada parenteral, no se puede, digamos, homogenizar en un solo producto que uno esté seguro de que está conformado de determinada manera y no tanta participación humana en la elaboración. No sé si me entiendes. Porque hay mucho error. Entre más participa el ser humano, más error hay. Eh, yo creo, o sea, aquí a la parenteral hay que tenerle respeto, no susto. Entonces, ¿qué minimiza el error? Bueno, el equipo. Y nosotros hemos, como equipo, un poco pueden hablar las doctoras, hemos minimizado el riesgo, nunca va a ser cero, nada, pero minimizamos el riesgo con la prescripción electrónica que tenemos. Ahí hay puntos de corte, te permite. Nosotros hicimos una auditoría hace varios años, el 2014, nos faltaban pesos de la receta, nos faltaban vías de administración, y eso lo hemos cambiado porque en la receta ahora tienes que poner el peso, mal o bien, pero la automatización está, existen máquinas, nosotros teníamos en el hospital para elaborar. Pero también hay factores humanos, la máquina hay que programarla bien, porque no es que la tecnología nos olvidemos y la dejemos la máquina no maneja sola. Los errores, el 90% son humanos. Y los errores principalmente son el desconocimiento de la información, estas como imprudencias temerarias, eh, nosotros, por ejemplo, supervisamos todas las parenteras del hospital, las unidades se hacen cargo, pero paso el equipo, paso yo, visita, esto es como que hemos crecido como equipo y las necesidades, pero hemos resuelto y hemos abordado otras. Yo como Daisy intervenía mucho más antes en la receta sin peso, pero ahora con la prescripción mi rol va cambiando y es un rol como de monitorización del examen y todo. Los roles, pero no, yo creo que lo que ustedes como a cargo de sus pacientes y nosotros como entes interconsultores, porque como no conocer las guías clínicas todas, pero conocer a su paciente qué necesito, tiene esta glicemia, este examen, y en conjunto definir el mejor soporte, que es como lo hacemos. No, y mirar las tablas, por qué se acabó antes esta parenteral o esta glicemia, le están basando corticoides. Yo insisto, no les quiero transmitir miedo, al contrario. Pero quería un poco el mensaje de transmitirles de que hacemos más cosas, pensamos más cosas de las que ustedes se enteran. Eso. Están pidiendo la palabra Eliana. Eliana, levantado Hola, la buenos manito días. ahí. Hola. Gracias. Primero, bueno, felicitar a Daisy. En realidad, el comentario del doctor Wolf fue súper atingente porque en realidad, como médico, tanto en pregrado como en la beca de posgrado de pediatría, no existe una formación respecto a la parenteral, más allá de la correcta indicación, que es lo que manejan todos. Sin embargo, es un tratamiento que es complejo, que todas estas cosas de las estabilidades que mencionó Daisy y todo, son cosas que nosotros pensamos cuando programamos una receta de parenteral en determinado niño. Y la verdad es que si bien como equipo de nutrición
hemos avanzado en varias cosas en la última década, visitas en todos los servicios, supervisión de todas las parenterales del hospital continuamente. También lamentablemente hemos tenido pérdidas en este tiempo y una de esas, una pérdida lamentable, es que a partir del 2022 el hospital no tiene central de mezclas para elaboración propia. Y como habrán visto en la última diapositiva de la de ICI, la verdad es que a nivel de salud pública es un tremendo problema el depender en más de un 80-90% de Chile de un único proveedor de nutriciones parenterales privado, que si bien tiene muy buenos insumos, es un negocio. No va enfocado en el bienestar de los pacientes y es muy poco sensible a los requerimientos técnicos de los especialistas eh, y también a actúa como monopolio porque es un monopolio. Entonces, la verdad es que en los últimos años, por diversos motivos, no ha sido prioridad restablecer la central de mezcla en el hospital. Yo creo que deberíamos tratar de avanzar en eso y obviamente se entienden las dificultades país en términos de presupuesto que siempre van a haber, pero no sé si recuerdan el año pasado este quiebre que hubo de los sueros contaminados y que salió en todas las noticias, que se paralizaron cirugías, que no teníamos sueros disponibles. Bueno, es la misma empresa que hacen las parenterales. Lo que no salió en las noticias fueron todos los niños y lactantes pequeños, cardiópatas, prematuros, que se quedaron sin nutrición ese día, porque no es tema. Lamentablemente, el desconocimiento global, en realidad, de un tratamiento complejo como es la parenteral, hace que pase desapercibido y quizás no se le dé la prioridad que tiene. En nuestro hospital, como un hospital de patología compleja, tenemos un porcentaje no menor de pacientes que lo requieren, ya sea como complemento a su nutrición o en forma única. Y si pensamos que la nutrición es un derecho humano, deberíamos estar un poquito más arriba de las prioridades país. Yo espero, porque todavía no ha habido una voluntad de avanzar en este tema a nivel público, y me refiero a nivel de ministerio, de servicios de salud, bueno, y nuestro hospital tiene que avanzar también en eso, que nosotros deberíamos tener una central de mezcla pública que abasteciera a nuestros hospitales públicos, tanto pediátricos como de adultos, porque hoy día la gran mayoría, si la empresa determina que va a elaborar cada 2 días, si la empresa determina lo que determine, estamos al merced de una empresa privada. Y eso es súper grave. Y un poco en respuesta a lo que el doctor planteaba de cómo quizás no tenerle susto o entender mal, la verdad es que no esperamos que alguien que no sea especialista esté pensando en las incompatibilidades y todo, pero sí tener respeto en la correcta indicación de la parenteral y de la supervisión activa también, ¿ya? Y eso a todo nivel, desde neonatos hasta pacientes grandes, que se administre correctamente, que hagamos la supervisión de los exámenes como debe ser. Eso en el hospital afortunadamente lo tenemos bastante instaurado y ya funciona bien expedito. Todavía pasan eventos como que, no sé, pues, pasan todo tipo de eventos que hemos conversado en las distintas unidades, pero creo que hemos avanzado en el tiempo, pero todavía hay mucho por hacer y yo creo que una de las prioridades es recuperar la central de mezcla del hospital. Gracias, Liana. Aprovechando tu intervención, si quieres me bajas un poquitito el chat. ¿Puedes bajar un poco? Porque alguien pregunta qué perspectiva hay, entiendo porque se me corrió un poquito el chat, ¿qué perspectiva hay de reponer esta más arriba? Catherine Chávez pregunta de reponer aquí en el hospital la elaboración La de verdad los es que parenterares. ¿Qué la alternativa hay? última, la última conversación fue yo creo que hace 2 años y fue ninguna. Ninguna. Ahí está. Creo que hay que No, repensarlo, ¿ya? claro. Porque en el fondo es verdad que está el proyecto de un hospital nuevo que no va a ser en un año ni en dos, quizás ni siquiera en 10 o 15. Y la verdad es que la forma en que estamos hoy día, todos lo habrán notado en los servicios. La parenteral debería llegar como a las 7, 8 de la noche, a veces llega a las 9, 10, 11.
Y eso tiene un impacto en los pacientes, sobre todo los lactantes más pequeños, ¿ya? Tiene un impacto en la residencia, o sea, hay que estar pendiente de que esas horas sin parenteral hay que ponerle suero a los pacientes porque tienen riesgo de hipoglicemia, de complicaciones. Y como médicos que prescribimos y que estamos en constante contacto con la empresa que las elabora, no tenemos ningún control de nada, en el fondo. Esta empresa tiene criterios propios, microbiológicos de control de contaminación, da recomendaciones propias de manejo posterior al despacho de sus productos, pero no comparte ninguno de sus estudios de cómo ellos hacen estas recomendaciones. Entonces, la verdad es que hoy día es lo que hay. Hoy día, súper concreto, hoy día no hay no ha habido hasta el momento ninguna conversación de poner esto en prioridad nuevamente. De hecho, se cerró esa puerta hace 2 años y bueno, tendremos que empezar a tocarla de nuevo, pero eh, la verdad es que no ha sido posible. Liliana. A ver, Catalina, tú habías levantado la mano, ¿querías opinar? Catalina Guzmán. Hola, buenos días. Yo quería en realidad destacar el rol de la químico farmacéutica clínico, que es muy importante en la labor de nosotros como nutriólogos. Ella es como el nexo entre la parte más como molecular, química y la parte clínica, pero ella también lleva mucha continuidad en todos los servicios. Y eso es algo que es realmente destacable y estamos muy agradecidos de eso. Ya, Catalina, gracias. Si quieres, bájame un poco porque tengo ahí una... más abajo, no, más abajo. No, más arriba, quiero decir. Súbelo un poco más. 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 Ahí, ese. Pero más arriba. Eso, ahí está. Virginia Valdés dice, felicitaciones, buena revisión de nutrición parenteral. Es un momento para recordar a los iniciadores de la nutrición parenteral, el doctor Beca, de neonatología, al doctor Arum, en lactante, y en UTI. Bajan un poquito. Arum, en UTI, ver la evolución de su preparación. Se inició con preparaciones en los servicios por las enfermeras, sobrecargando el trabajo y después de mucho tiempo se tuvo que un lugar especial para realizar estas parenterales. Y después llegamos a lo que tenemos hoy en día, que ahora está monitorizado en una empresa, digamos, monopólica externa. ¿Ah? Esa es la historia. Esa es la historia de verdad, digamos. ¿Ah? Hay si quieres, me lo baja un poquitito también la doctora Noemí pregunta. No. Ahí, ahí. No, eso ya lo pusimos. Ya. ¿Cómo se monitoriza desde el punto de vista médico al paciente que recibe alimentación parenteral? Eso en los servicios, miren, en los mismos O servicios. sea, glicemia, sostener protocolo. ¿Se escucha? Sí. Sí. No pedimos ningún examen como de los extra, glicemia, sobre todo se monitoriza el soporte al inicio porque uno, si bien define una meta, no parte al tiro con lo que necesita. Entonces va viendo tolerancia, glicemia, perfil renal, hepático, electrolito, gases, balance, diuresis. Eso. Perfecto. Yo quería aprovechar la presencia de Jorge. Acá, lo siento, Jorge. Quedamos inquietos con el problema del desabastecimiento. Yo sé que esto está referido a alimentaciones parenterales, pero ¿cómo está enfrentando el hospital el problema del desabastecimiento en general? ¿Cuáles son las alternativas que existen y cuál es la problemática? Lo siento. Gracias, doctor. Creo que ha sido un tema tal como lo presentó muy bien y no quiero dejar la oportunidad de felicitar a Daisy con todo el trabajo que hace con la nutrición parenteral y la nutrición clínica y poder establecer los puntos más problemáticos que están siendo desde el punto de vista, como hace usted la pregunta, doctor, del desabastecimiento, que tenemos un tema de desabastecimiento a nivel global, que eso es súper importante definirlo, que tal como lo punteó Daisy, hay situaciones externas que nos afectan y nosotros como hospital tratamos de poder estar
vislumbrando posibilidades de desabastecimiento, pero muchas veces nos llegan hay algunos agudos, como lo presentó y lo contaba muy bien Eliana, desde el punto de vista, por ejemplo, de los sueros, que el tener un monoproveedor, que es un tema a nivel nacional para el tema parenteral, para el tema de suero, para el tema de algunos medicamentos, nos genera un problema gigantesco y la solución que tratamos de hacer es una solución en red, de poder ver de qué manera nos podemos prestar o ver stock en otros lugares para poder responder. No existe, como lo presentó muy bien Daisy, lo que están haciendo los países desarrollados directamente, un comité de desabastecimiento, poder prever situaciones que nos van a pasar, porque tal como comentaba el año pasado la Daisy o mostraba ahí, nosotros sabemos que se vienen desabastecimientos de medicamentos, porque si está pasando en el primer mundo, es obvio que a nosotros nos va a llegar el desabastecimiento de esos medicamentos. Entonces nosotros estamos levantando la alerta con nuestra Agencia Nacional de Medicamentos, la Central Nacional de Abastecimiento, que es nuestro principal operador logístico de acceso, y poder tener esa línea. Como hospital tratamos de dar una respuesta aguda a las situaciones que nos están llegando, pero hay situaciones que nos va a costar poder recibir y encontrar una solución concreta, y en eso también damos las gracias a todos los profesionales que nos van ayudando en toda esa línea, pero se nos hace difícil. No hay una respuesta clara de manejo de desabastecimiento, y tal como decía la Daisy, también como política pública de tener una central global de preparaciones en forma, si yo lo autolimito a esta acción, para poder cumplir con todo lo que está exigiendo el Instituto de Salud Pública para poder entregar una seguridad en la preparación. Bueno, hay varias dudas más. No sé si aquí en el auditorio hay alguien que quiera opinar. Si no, hay felicitaciones a Daisy por la presentación y, bueno, agradecértela. Bueno, toda una información que hemos recibido hoy en día. Bueno, buenos días y nos vemos el próximo miércoles.